Esta es Irlanda del Norte. Su población es de 1.811 millones, su capital es Belfast y es una de las naciones que constituyen el Reino Unido. Irlanda del Norte limita al norte con el Océano Atlántico, al este con el Canal del Norte, al sureste con el Mar de Irlanda y al sur con la República de Irlanda. Bueno, para recordar, el Reino Unido solo al principio estaba conformado por Escocia, Inglaterra y Gales. Ya en 1800, la isla de Irlanda pasó a formar parte del Reino Unido, que en 1927, cuando la República de Irlanda obtuvo su independencia, el país obtuvo su nombre actual al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Bien, sabemos que para que exista un conflicto debe existir por lo menos dos bandos. Los de Irlanda del Norte son católicos por un lado y los protestantes por el otro. Políticamente, los católicos son republicanos, mientras que los protestantes son unionistas. Republicanos quiere decir que reclaman dejar de ser parte del Reino Unido de Gran Bretaña y Irlanda del Norte, y unionista es todo aquel que defiende que Irlanda del Norte siga siendo una provincia británica. De modo que el origen del conflicto en Irlanda del Norte se centra en que los católicos republicanos están enfrentados a los protestantes unionistas. Hasta principios del siglo XVII, Irlanda era una sola y la religión predominante era el catolicismo. Cuando Enrique VIII rompió con Roma e instaló con su propia iglesia, comenzaron a cambiar las cosas. Inglaterra empezó a enviar colonos ya convertidos al protestantismo a instalarse sobre todos los condados del noroeste de Irlanda. Los colonos protestantes llegaron a ser prósperos comerciantes y artesanos, gracias a los vínculos que tenían con Inglaterra. Cuando comenzaron los debates sobre la posibilidad de un gobierno propio para los irlandeses, los protestantes se opusieron, porque atribuían su prosperidad económica a su religión y temían que el protestantismo perdiera terreno ante el catolicismo si se separaba de Gran Bretaña. Cuando se estableció la República de Irlanda en 1921, Londres decidió que como la población del noroeste era mayoritariamente protestante, esa zona debería ser parte del Reino Unido. Los protestantes no solo ocuparon instituciones provinciales del gobierno, sino que durante 50 años adoptaron y modificaron leyes para dificultar el acceso a los católicos a puestos de poder, cerrando el acceso a la participación, lo que llevó a que algunos movimientos católicos republicanos optaran por la vía armada para hacer escuchar su voz. Los pobladores originales de la isla británicas fueron muy diversos culturalmente, lo que ocasionó no pocos problemas entre ellos. La isla de Irlanda, por ejemplo, fue conocida como Hibernia o Eire y fue poblado por celtas o galos en épocas prehistóricas. Los celtas eran agrícolas sedentarios e industriosos que se asentaban allí y construyeron centenares de fortificaciones de piedra, cuyos vestigios aún persisten. Con el paso del tiempo, sus valores y creencias y costumbres se constituyeron en el núcleo central de lo que hoy conocemos como culturas irlandesas. En 1541, Enrique VIII, monarca reinante desde 1509, se autoproclamó rey de Irlanda. Declaró como religión oficial la protestante anglicana y ordenó la confiscación de tierras a los católicos irlandeses insumisos. A lo largo de la historia moderna, Inglaterra intentó en varias ocasiones colonizar la isla de Irlanda y someterla a sus pobladores. Para ello implantó colonos procedentes de Inglaterra, quienes fueron conformando un núcleo de poblaciones protestantes que con el paso de los años sabrían consolidarse. En efecto, en 1601, después de sofocar una de las tantas rebeliones de los irlandeses contra Inglaterra, la reina Isabel I decidió adjudicar uno de los 600.000 acres y colonizadores protestantes provenientes de la Gran Bretaña, con el fin de mantener un mejor control sobre la isla. Durante el siglo VII, militares ingleses trataron de conquistar la provincia de Ulster, el norte de Irlanda, pues era la única porción de tierra isleña que escapaba de su control. Como parte de sus estrategias de colonización, entre 1613 y 1619, los ingleses amurallaron la ciudad irlandesa de Derry y cambiaron su nombre por el de Londonderry. Hacia finales de este mismo siglo, en Derry
tendrá lugar un enfrentamiento entre el rey católico James I y el príncipe holandés William de Orange, que habrían de marcar profundamente la memoria colectiva tanto de católicos como de protestantes. El sitio de Londonderry, con todas las secuelas del hambre y de los muertos, se convirtió en uno de los sitios históricos emblemáticos para la comunidad protestante de Irlanda del Norte. En 1920 se firma la Ley de Gobierno de Irlanda, que divide la isla de Irlanda en dos jurisdicciones, Irlanda del Sur e Irlanda del Norte. Esa división se confirma en el Tratado de Anglo-Irlandés de 1921, en el que además se crea el Estado Libre Irlandés, aunque no alcanza su soberanía completa hasta 1949, con la proclamación de la República Irlanda. El Tratado Anglo-Irlandés sirvió como un tratado de paz de facto. Sin embargo, ciertos elementos del Sinn Féin, contrarios a los términos del tratado, se opusieron a su aplicación. El IRA se convirtió en uno de los grupos armados de oposición que incidieron hostilmente contra el legítimo ejército del nuevo Estado Libre Irlandés. Comenzó así la Guerra Civil Irlandesa, que acabaría en 1923 con la derrota de los rebeldes. Sin embargo, continuó existiendo un remanente de combatientes del IRA ilegal en dos Irlandas, que ideológicamente eran enemigas de ambas, puesto que su último fin era la reunificación, aunque fuera por la fuerza de las armas, y el restablecimiento de la República Irlandesa de 1921. Tras la tregua paramilitar comenzó la conversación entre los principales partidos de Irlanda del Norte con el fin de llegar a un acuerdo político. El producto de esta conversación se materializó en el Acuerdo de Viernes Santo de 1998. Con este acuerdo se devolvió la autonomía a Irlanda del Norte basándose en el reparto del poder entre católicos y protestantes. Tal gobierno se formó en 1999 con la participación de las cuatro fuerzas políticas más importantes. Otra introducción por el acuerdo consistía en la desaparición de la Real Policía Ulster y la creación del Servicio de Policía de Irlanda del Norte, que debería cumplir con las cuotas mínimas de católicos en el cuerpo. Asimismo, se contempla el cierre de cuarteles y retirada de tropas británicas, cuyo asiento natural no estuvieron situadas en Ulster. Ahora bien, ya hemos visto desde el punto de análisis histórico cómo se originó el conflicto fronterizo en Irlanda del Norte. Ahora, es necesario hacer lo mismo pero desde un análisis geopolítico. Para ello, es necesario remitirnos a la definición de frontera. Para ello utilizaremos la que nos proporciona el autor Zapata, cuando afirma que la frontera está muy vinculada al Estado, territorio y población. Esto es, no puede haber Estado sin frontera, ni frontera sin Estado, y se necesita al menos de un territorio y una población para dar sentido a una frontera. O sea, la frontera para este caso responde a la definición de Estado, dado que el Estado se compone de territorio, población, gobierno y soberanía. Es exactamente en este último punto, soberanía, donde se va a jugar un papel importante en la geopolítica, en este caso, en el conflicto fronterizo entre Irlanda e Irlanda del Norte. Veamos un poco la geografía que contiene a Irlanda, la isla irlandesa. Ahora bien, tenemos una frontera. Esta frontera está entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Recordemos que la frontera responde a la definición de Estado, o sea, tenemos un territorio y una población involucrada, además de la soberanía que ejerce este Estado con respecto a otros. En este caso, la República de Irlanda con respecto a Irlanda del Norte tiene una diferencia muy notable. Cuando hablamos de frontera en este caso, en el conflicto fronterizo de Irlanda del Norte, debemos remitirnos a una frontera netamente ideológica. ¿Por qué ideológica? Cuando hablamos de una frontera ideológica se refiere a una frontera que está separada o dividida por una ideología.
En este caso, la ideología que separa a Irlanda del Norte con respecto a la República de Irlanda es la religión, por un lado católica y por el otro protestante. Luego de realizado el análisis histórico y el análisis geopolítico de la situación fronteriza entre Irlanda e Irlanda del Norte, llegamos a las siguientes conclusiones. Cuando nos hacemos un acercamiento profundo a la disputa entre Irlanda e Irlanda del Norte, debemos remitirnos a una frontera ideológica, como lo explicaba anteriormente, necesariamente para poder entender por qué el afán del Reino Unido de estipular a Irlanda del Norte como propiedad o colonia suya, y eso es a partir de la línea comercial, dado que tiene una posición estratégica y comercial Irlanda del Norte con respecto a la Unión Europea y con respecto a las líneas marítimas que existen en el Océano Atlántico, con el comercio directo con Estados Unidos, el Caribe y América Latina. Recordemos que el Reino Unido es un país netamente industrial y las vías marítimas son el eje transversal que va a comunicar su comercio por el mundo.